voice of the NYPD choir, still singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Hola chicas, nuevas, soy GM2, Loquillo, y estoy con unas noticias rápidas en Wacmobi, en The Please. Y bueno, la primera noticia es que bueno, ya si todos los que poseéis un móvil Android de última generación y de no última generación, vamos, que si tienes el primer Android tampoco pasa nada, podéis entrar a Google Play y ya tendréis la aplicación de GM2 Loquillo. ¡Jaja! Bueno, ya aparte de esto que os tenía que anunciar para comentarlo, que lo sepáis, es simple, os metéis a Google Play, ponéis GM2 Loquillo y ahí tenéis la aplicación, o la podéis descargar para verla, si queréis no la descarguéis, es para que lo sepáis. Otra noticia que os vengo a traer es que, por ejemplo, las GTX 760 ¿vale? Van a tener un rendimiento similar a las 770 oceadas, ya que, según se han filtrado datos, la GTX 760 va a dar un rendimiento de 9000 frente a los 10.000 de unas 670 oceadas. Y ahora lo que más os interesa, que es el rendimiento de los juegos de nueva generación. Está echando un vistazo por todas las redes, más o menos para echar un cálculo de cómo van a ir los juegos de nueva generación. Uno de los que más me he ido a guiar, por ejemplo, ha sido en Watch Dogs, ¿vale? Algo que pediría un rendimiento de mínimo de un procesador de un i5, un i7 o un FX 8000 por parte de AMD, que serían los tope gama, ¿vale? Es lo que pediría de procesamiento, unos 2-4 GB de RAM. Ya sabéis que no suelen pedir mucha RAM, pero siempre hay que tener una poca más, ya que seguramente tengamos abiertas más cosas que nos estén funcionando de segundo plano. Y de gráfica, que es lo que más nos interesa en este caso, porque es lo que va a mover el juego gráficamente. Tenemos los requisitos mínimos que pedían eran una Saga 500 o una 6000, o sea, si estamos hablando de una GTX 560 o una 6000 por parte de AMD, o sea, estamos hablando de una 570, una 540, una 570. No han especificado cuál era la gama, pero vamos, ahora normalmente solemos tener una 600 o así, ¿vale? Se están poniendo también 700 en los últimos presupuestos. Por ejemplo, el último presupuesto mío de 700 euros. Ese ordenador, según los datos que se han dado sobre el tema de los requisitos recomendados para los juegos, son de los recomendados, no de los mínimos, ¿vale? Sería perfectamente para un ordenador de 700 euros que he hecho. Y los requisitos mínimos, ya tener en cuenta que bueno, que nos demos un poco justos de lo que sean componentes, de fuerza del ordenador o cosas así, básicamente. Nos valdrá pues, un ordenador medio, ¿no? O sea, siempre bajando un poco la calidad gráfica y ya está, ya que estamos hablando de gráficos recomendados. O sea, no estamos hablando de los requerimientos mínimos. Con lo cual seguramente podremos tirar casi todos los juegos de Next Gen, todos los de PC, ¿vale? Estamos hablando de consola, ya que las PS3 y la Xbox 360 no van a poder con esa calidad gráfica, es obvio. Pero todo el mundo que tenga un ordenador decente gaming, uno medio, que esté tirando actualmente juegos a ultra alto, va a poder jugar los juegos de Next Gen seguramente a una calidad media alta, sin llegar a lo mejor al ultra, depende del ordenador que tengamos, pero seguramente la Next Gen en PC entre muy bien y entre muy bien optimizada también para PC, con lo cual no necesitaremos una máquina ni de 1000 euros ni de 2000, ya sabéis que con el presupuesto de 700 van a poderlo mover perfectamente según los requerimientos mínimos que he estado leyendo por internet. Y también decir que bueno, si realmente tuviera que jugar un ordenador, creo que esperaría el presupuesto de 800 euros y me aseguraría poder tirar todos los juegos de la Next Gen a una calidad alta ultra. Así que bueno chicos, solo os venía a informar de esto, espero que os haya gustado, ya sabéis, dar like, favoritos y hasta pronto, chao chao chao, tirurío.